Ser Podcast. En la cadena SER, La Ventana, con Roberto Sánchez. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí algunos leoncillos de esa selva. Isaías Lafuente. Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, y Luz Sánchez Mellado, a la que hemos invitado a tomar café. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, amiga. Hola, buenas tardes. Leona no sé, pero Leo sí soy de momento. Sí, mira, pues ya tenemos algo. Entonces, oye, Roberto, yo creo que yo creo que somos ya gente con luz, ¿eh? Nos mereceríamos una contraportada del País cualquier día. Hombre, numerarse. A numerarse, eso. donde hay confianza, ya sabes qué es lo que cohabita también, ¿no? Y no quiero hacer. No, hay amor. Donde hay confianza, hay amor. Hay amor. Bueno, hay mucho amor que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar repartiendo, devolviendo a todos los oyentes que, una vez más, cuando nos dan las notas, y esta mañana uno se levantaba y a las 8 de la mañana, no es malo, ni mucho menos, empezar un martes y 13 con las notas del Estudio General de Medios, que además, certifican que la cadena SER, con los más de 4.300.000 oyentes, este programa, con los 929.000 almas que nos estáis escuchando, que nos seguís habitualmente, que nos hacéis compañía, que nos soportáis, que nos aguantáis. Todo eso es muy de agradecer. Y hay difícilmente una forma mejor de empezar un martes y 13. Pero sí que existe. Y es al unísono, cuando uno se está enterando de esos datos, que el jefe, Francino, el jefe de esta tribu de La Ventana, nos envíe un mensaje acordándose de, en estos tiempos, que no son los mejores que estamos viviendo, ¿verdad?, por algún azote, y prueba de ello es la COVID, que le ha dado un buen zarandeo aquí al jefe. No son los mejores tiempos, ya digo, y esto es algo que llevamos de forma interna, etcétera, pues que de vez en cuando lleguen noticias así halagüeñas, que celebramos muchísimo, y que el jefe en esas circunstancias se acuerde de todos vosotros, de los oyentes, y también de los que aquí circunstancialmente todo el equipo hace posible estas 4 horas de radio. Así que, yo creo que lo que es justo es enviarle al jefe, a Gema, a todo el equipo y a vosotros, los oyentes, muchas gracias y todos estos besos. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas. Por cierto, Luz, Isaías, que no me resisto a comentar también cómo coronaba ese mensaje Francino con el ¡Viva la Ventana! ¡Hostias! Con esa interjección vocativa, ¿verdad? Y tan explícita, que yo creo que, como alguien ha comentado, es lo que augura la pronta y franca recuperación del ánimo del jefe. Está en el camino, desde luego, ¿eh? Está en el camino, ha vuelto a hablar, y al lenguaje técnico, además. Exactamente, críptico, incluso. Un gran chute. Es muy de agradecer. Yo, de todas maneras, Roberto, sí que me gustaría decir una cosa, que quiero decir, los datos del EGM son las notas trimestrales, ¿no? Pero igual que cuando al alumno le llegan las notas, más o menos sabe por dónde van los tiros. Yo creo que este informe de la cantidad de oyentes que tenemos lo confirmamos día a día con la calidad de nuestros oyentes, y sobre todo cuando salimos a hacer el programa fuera de Madrid y nos encontramos cara a cara y les podemos poner cara pues a esos 900 y pico mil oyentes, casi 1 millón de amigos que cada tarde nos siguen en La Ventana, pues ahí es donde recibimos toda la ola de cariño que ningún estudio general de medios es capaz de reflejar, aunque las cifras sean extraordinarias. Pues muy bien dicho, vamos, o sea, yo creo que ahora más que nunca, después de decir esto, se demuestra lo injusto es que no tengas una contra hasta el momento. Oye, yo me la estoy peleando, ¿eh? Hombre, pero vamos, nada. estás batiendo el cobre ahí. Hay muchos domingos en el año. Y mira, déjame, ya es que como ayer no estuve... Ya te estás gustando, ¿eh? Sí, me estoy está viniendo gustando. arriba.
A mí Iñaki siempre me decía que para hablar en la radio, claro, uno nunca se puede imaginar que te están escuchando cientos de miles de personas o Mejor millones de personas, ¿no? Hay que tener siempre en la cabeza a un oyente al que tú te imaginas que en ese momento está desde su casa o desde el coche, desde donde sea, escuchándote. Yo le voy a poner nombre hoy a Iván Cintado, que es un hombre que ha respondido a uno de los tweets que hemos lanzado en La Ventana agradeciendo esta audiencia y nos escucha desde Tailandia. Así que Iván, un saludo y bueno, en tu nombre vaya ese saludo para el casi 1 millón de oyentes. Bueno, pues van saludos y besos también hacia Tailandia, porque bueno, hacía referencia a esto de los besos. Estábamos escuchando por ahí una canción de Calle 13 dedicada a los besos, porque es 13 de abril y es posible que no lo tengamos no es una fecha así tan marcada como el día de San Valentín, el día de los enamorados, pero el día 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Besos que, hombre, han decaído algo también, han perdido algo de protagonismo a consecuencia de la pandemia, sobre todo en lo que se refiere a esa costumbre de darnos 2 besos como parte del protocolo para saludarnos, que también nos preguntamos en un día como hoy, ¿lo habremos perdido para siempre? ¿Lo recuperaremos en algún momento, darle besos a los desconocidos? ¿Cuál es la importancia afectiva y social de los besos? Mira, hemos pensado en preguntárselo a Sonia Elaquín, que es directora de la Escuela de Comunicación Código No Verbal. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué hay? Luz, Isaías, ¿qué tal? Encantada. Hola, Bien. ¿qué tal? De entrada, besos, Sonia, y muchas gracias por atendernos. Como esto sí que los podemos dar. Esto sí que los podemos dar. Oye, Sonia, ¿cuál es exactamente la importancia de los besos en el campo de la comunicación no verbal? Bueno, los besos se enmarcan dentro de lo que llamamos el tacto afectivo. Hay diferentes tipos de tacto, pues hay tacto agresivo, tacto dominante y tenemos el tacto afectivo. Y ahí es donde están pues los besos, los abrazos, las caricias. Y el tacto afectivo es fundamental, sobre todo en niños pequeños, porque claro, nosotros cuando pensamos en beso, pensamos muchas veces en el beso romántico, pero realmente el hacer un tacto afectivo en los más pequeños, sobre todo en niños hasta 3 años, es fundamental para su desarrollo psicomotor. Además, los besos, pues fíjate que liberan las hormonas guays, es decir, endorfinas, dopamina, oxitocina, todo esto que aumenta pues el bienestar de las personas, mitiga incluso el dolor que pueden sentir en un momento dado, estrecha el vínculo afectivo, el apego que tenemos con esa persona y en general mejoran el sistema inmunitario. O sea, hormonas guay. Si tú eres capaz de decir en antena hormonas guay, tú eres de La Ventana ya de por vida, Sonia. Es buenísimo el concepto este. Claro. Oye, a otras hormonas cojonudas ya. Bueno. Entonces es franciniana total. Bueno, Sonia, oye, a otras culturas les llama mucho la atención, poderosísimamente la atención, que nos saludemos hasta con desconocidos. Hasta el momento nos saludábamos con 2 besos, ¿no? ¿Éramos demasiado afectivos los españoles antes de todo esto? Es demasiado afectivo, nunca. Vale. No hay límite, el límite es el cielo. O sea, que seamos muy tocones, que es lo que somos los españoles, pues es algo que efectivamente pues a un finlandés, por ejemplo, le llama poderosísimamente la atención, ¿no? Porque nosotros saludamos con 2 besos, esto ya no es tanto tacto afectivo como un tacto más social, es decir, tiene que ver con las costumbres, con la cultura, ¿no? Hay una clasificación en la que podemos dividir a las culturas según el tacto. Hay culturas de alto contacto, de medio contacto y de bajo contacto. Pues los españoles, ¿dónde estamos? En el alto contacto, es decir, que tocamos muchísimo. ¿Estamos, Sonia, o estábamos? Esa es la idea, porque durante la pandemia y al principio recuerdo que se insistía mucho en el tema de no tocar ni besar a desconocidos, y entonces nuestra costumbre de saludar con 2 besos incluso a perfectos desconocidos, aquí el director general de la empresa, aquí el becario, 2 besos, que eso sí que yo creo que es absolutamente único de España, aunque otras culturas como los franceses sí que usan el beso en la mejilla más informal entre amigos. Pero ¿crees que recuperaremos esa manera de presentarnos incluso con perfectos desconocidos y en entornos no precisamente familiares, sino incluso formales? Estoy convencida, Luz, porque una costumbre que lleva cientos de años, por 2 o 3 años que estemos ahora mismo con esta deprivación del tacto, no se va a cortar. Es decir, volveremos. Y además no es mi opinión, sino que yo le he preguntado también a otros, a grandes investigadores, a personas de referencia en nuestro campo,
y opinan todos lo mismo. Es decir, esto es como un bache, es como un paréntesis, pero luego volveremos poco a poco, habrá una desescalada del tacto. Poco a poco iremos relajando un poco las medidas y iremos volviendo a lo que había antes, ¿no? Y efectivamente has dicho el tema de los franceses. Te digo una cosa, Francia es un país de medio contacto, aunque tengan la costumbre también de besarse con 3 besos además, luego durante la interacción se tocan menos que los españoles. Nosotros es que estamos al mismo nivel que los italianos y luego ya vienen todos los demás. O sea que somos de las culturas, o quizá la cultura que más nos tocamos. Sonia, yo quería volver a la primera respuesta tuya, hablando de los niños, de la importancia que tienen los besos para los niños. Claro, cuando hablas de volver a la normalidad, los que tenemos 50 y tantos y llevamos 1 año y medio sin besar con la frecuencia que lo hacíamos, pues llevamos 50 y tantos besando. Pero claro, un niño que ha nacido justo ahora mismo en la pandemia y que en el primer año, en el segundo, en el tercer año no está recibiendo esa ola de besos que normalmente habría tenido de sus tíos, sus primos, sus abuelos, porque no los puede ver. ¿Esos besos son recuperables? ¿Alguno de esos niños tendrá algún traumita dentro de algún tiempo? Ningún beso que hemos dejado de dar es recuperable, eso no se recupera. Lo único que podemos hacer luego es intentar compensar, ¿no? Pues intentar más o menos que salga al final la cuenta. Pero lo cierto es que efectivamente, aquí me pongo más seria porque sí que es cierto que pues todo esto que estamos viviendo, una de las consecuencias es a nivel emocional, y el tacto, esta ausencia de tacto afectivo por parte de los familiares, de la familia extensa, de los amigos, etcétera, pues evidentemente tiene repercusiones. Si las tienen los adultos, imagínate en los niños. Efectivamente, ya no te voy a hablar de traumas, ¿no? Porque en una casa, aunque los abuelos, por ejemplo, no puedan besar a los nietos porque no conviven, pues los padres tienen que suplir eso, ¿no? Entonces no te voy a hablar de traumas, pero sí que te voy a hablar de muchas ocasiones que hemos perdido, que nos las han robado, digamos, que eso ya no vuelve. Bueno, intentaremos recuperarla. Sonia Elaquín, directora de la Escuela de Comunicación Código No Verbal, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Ha sido un placer. Un beso, Sonia, muy amable. Besos, adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, por cierto, que este día tiene su origen en un concurso de récords que tuvo lugar en Tailandia, precisamente en Tailandia en 2013. Buscaban el beso más largo del mundo y la pareja ganadora mantuvo sus labios unidos durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Y nosotros esta mañana hemos colocado en redes sociales la propuesta para que los oyentes seguidores de este programa nos dijeran cuál ha sido su beso más apasionado, a quién le gustaría besar ahora, el más ridículo, si recuerdan algún beso anterior a la pandemia y que les gustaría recuperar. Bueno, notas de voz al 638-865-580. Un beso que recuerdo divertido de antes de la pandemia fue, un día de esos en los que se podía salir. Yo la mayoría de los besos me los daba los sábados por la noche. Y nada, ese día bebí un poco más de la cuenta, me senté un poco mal y salí un poco a tomar el aire, a despejarme, a regurgitar el agua con misterio. Y cuando volví a la discoteca, pues había un chico mono y nos dimos un besito. Un poco asqueroso, pero divertido. Sobre todo para mí, para él no tanto. Yo el beso que más recuerdo, que no tiene que ver con la pandemia, porque mi abuelita se murió antes de la pandemia, pero me acuerdo perfectamente de ya estar en la cama del hospital ya así sedada y esos labios contra la piel así ya medio fría. Pues el beso que más me gustaría darle ahora a mi abuela Pilar, que está en el cielo. El beso que le voy a contar a mis hijos cuando los tenga va a ser la primera vez que le di un beso a mi novio, que ahora es mi esposo, en un baño de una fiesta del máster. Los besos que recuerdo muchísimo son los 2 besos que di a mis sobrinos y que mis sobrinos me dieron, sobre todo mi sobrina, después de todo el confinamiento. Ay, esos besos grandes que nos dábamos. Daría besos a todo el mundo. Besos. La verdad es que lo que menos echo de menos y lo que agradezco casi, que será lo único que agradezco de todo esto, es no tener ya que darnos todos esos besos que nos dábamos vacíos y
de saludo. Yo he llegado a extender la mano para estrecharla y que la otra persona tirara para darme los 2 besos de rigor. Pero sí que echo de menos las personas a las que quiero y que no forman parte de mi burbuja de convivencia. Sobre todo a mi hija, que ya no vive con nosotros, a mi padre, a mi hermana, a mis sobrinos y a mis amigas. Besos apasionados. Llevo más de 30 años presenciando nacimientos. Ese momento, nada más nacer, en que se coloca el hijo sobre la piel de la madre, los 2 desnudos, los 2 llorando y riendo, el padre fundido con ellos, también llorando y riendo, todos juntos besándose, unos a otros, los 3 a la vez. Ese espectáculo me sigue emocionando. Contengo las lágrimas muchas veces. A mí los besos que más me gustan son los que me dan mis hijos. Mis mellis de 6 años, entre trastada y trastada, cada día encontramos tiempo para darnos muchos besos. Y me gustan especialmente porque son muy sinceros y porque están llenos de cariño y de un amor pues incondicional. Y un amor además que no se va a acabar nunca. Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos. Bueno, cuántas muestras de amor, de afecto, de vida, incluso alguna de nuestras oyentes, alguno de los testimonios muy emocionada, igual que nosotros. No sé qué os ha transmitido este parecía tren de al final Luz. un final de Cinema Paradiso sonoro. Me ha gustado muchísimo la escena de la enfermera, matrona o médico que ve cómo esos besos, ¿no? De esos primeros besos al bebé, porque es muy fácil imaginarse la escena cuando se ha vivido, y es verdad que yo creo que es uno de los besos más emocionantes que hay en la vida. Yo recuerdo uno muy ridículo al principio de mi carrera como periodista, y además yo creo que fue ahí en la SER, en la radio, que nos invitaron a una comida de alto copete con empresarios y demás, y como yo era una joven que no tenía experiencia en ese tipo de actos y de eventos, llegué al sitio, vinieron a saludarme, me pidieron el abrigo y demás, y yo di besos a todo el mundo, y resulta que le había dado besos a todos los camareros porque iban vestidos de punta en blanco. Anda Isaías, supera eso. No, bueno, yo soy muy normalito, ¿no? Seguramente los besos siempre más emocionantes son los besos que te dan tus hijos, en mi caso mi hijo, y yo recuerdo siempre junto al beso el abrazo del oso de peluche, no del otro oso, el abrazo del oso de peluche con el que nos recibía cada vez que llegábamos de la radio. Y tenía él siempre una despedida por la noche que era la misma, que era: mañana jugamos y correteamos y nos damos besos y abrazos. Así se pasó años, y efectivamente al día siguiente pues procurábamos cumplir con el compromiso. Luego crecen y no te besan ni en pintura. Pero merece la pena ser madre, que dice la campaña, Luz. Hombre, eso dice, y también y un anuncio de lotería también lo dice. Por eso digo, la campaña de la 11. Esa. Que es buenísima. Del además. Sorteo extraordinario, ¿no? Primero del Día del Padre, después del Día de la Madre. Oye, vamos a seguir hablando de amor, en realidad, y de relaciones personales y humanas, porque, bueno, se cumplen ahora 5 años. 5 años, el 17 de abril de 2016 fue cuando empezó a emitirse First Dates, y tú ves este programa, Luz, porque vamos a hablar de él porque tú nos lo has pedido, ha sido una observación tuya, oye, pues yo veo este programa y me parece que tiene muchas cosas interesantes. Dime por qué, Luz. Sí, yo lo veo no cada noche, no es una cosa que venga a casa y que corra para verlo, ni nada por el estilo, pero sí es un programa al que le presto mucha atención, y no solamente desde el punto de vista de telespectadora para pasar el rato, que también es muy entretenido, sino como observación de la sociedad. Yo creo que First Dates es un escaparate muy interesante de la diversidad de la sociedad española, de sus anhelos, de su estado de ánimo y de las ganas de vivir a cualquier edad, y lo veo, sí. Además lo veo en familia, es uno de los pocos programas que podemos ver las 3 mujeres que convivimos en casa, porque ya somos 3 mujeres, mis hijas y yo, y lo comentamos porque además creo que ha contribuido no poco a la normalización y a la visibilización de relaciones amorosas de todas las edades, de todos los perfiles, en un entorno amable y sin juzgar a nadie. Me parece un programa muy interesante.
no eres la única que lo piensa. Bueno, desde ese año 17 de abril de 2016, 12.000 personas han buscado pareja a través de ese programa, más de 6.000 citas. Los protagonistas del 60% de las citas han querido seguir conociéndose, no está mal. La ratio, First Dates está de aniversario, como decíamos, cumple 5 años y además que lo está celebrando con invitados, con felicitaciones especiales. Por ejemplo, ayer contaron con Ibai Llanos comentando una de las citas. Esta semana recibirá la felicitación de una gran fan del programa. Ahí está. Soy Isabel Coixet y quiero felicitar a todos los que hacéis First Dates a por otros 5 años. ¿A ti te llama la atención ese fenómeno, Isaías? ¿Tú lo has visto? ¿El programa lo has visto en alguna ocasión? Cuando me encuentro con él y cuando me encuentro con él, pues al final tienes que tener un poquito de precaución porque te acaba enganchando. Hay cosas que me parecen mentira. Yo creo que es verdad que están esos perfiles de los que habla Luz y después hay mucha gente que va sencillamente por salir un rato en televisión y porque en su pueblo hablen de él, ¿no? Yo he hecho un poquito en falta después seguir, que en algún caso lo hacen, por lo que he visto, seguir la peripecia de estas parejas, ¿no? Saber cuál es el grado de éxito que tienen estos breves encuentros en la televisión, que seguramente no sea ni mayor ni menor que el que tiene un encuentro en una discoteca, pero sería muy interesante ya por seguir ahondando en la parte sociológica que le ve al formato Luz, pues sería muy interesante seguir la peripecia de estas parejas. Oye, que decía entre las ilustres, y escuchamos esa felicitación de Isabel Coixet, no sé si os ha llamado la atención. Isabel Coixet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿tú también lo ves en parte, como decía Isaías, con esa prevención de cuidado que engancha o no? ¿Ya te abandonas? Yo ya sé que engancha, con lo cual yo ya aprendí a amar la bomba y ya sé que lo mejor es caer en la tentación de 4 patas. Vale. Entonces es un programa que es que tiene, es como no sé, es como Zola, ¿no? Lo tiene todo, tiene la ternura, la ira, la furia, la vergüenza, las cosas que pensamos sobre nosotros, o sea, lo poco que la gente se conoce, que es una de las cosas que más me gusta del programa, la evidencia que nadie sabe muy bien quién es en la vida. ¿Tú le vas hablando a la tele mientras ves el programa? ¿Sueltas algún menudo capullo? Claro que sí. Vale, bueno, vale. Yo le hablo a la tele en muchas ocasiones, no solo en esta, por favor. Yo le hablo. Eres muy sociable. Yo no sé si también, Isabel, jugáis o si lo ves con tu hija o con algún amigo, con quien sea, a ver si acertáis en el pronóstico de si cuajará o no esa cita. Y a calcular la edad de los concursantes. Ay, me encanta cuando mienten sobre la edad, ¿no? Me encanta cuando sale una señora que dice, esta es de mi quinta, porque tú ya reconoces los... Y dice, no, tengo 48, y se anda ya en cada pata, ¿no? A ver, 48 cotizados que venía el otro día. Exacto. Mi hija me mira con cara de mamá, estás loca. Mi pareja me mira con una cierta conmiseración, lo entiendo. La única persona, tengo una amiga que cuando coincidimos en algún hotel, en algún sarao por ahí, en los sitios más peregrinos del mundo, lo vemos juntas. Y tengo un amigo que también, no puedo decir su nombre porque teóricamente es un intelectual de pro. Claro, esa es la cosa. Algún día saldrá del armario como nosotros, Isabel, no te preocupes. Algún día saldrá, ya verás. De verdad, no, sí, pero me matas y digo quién es. Ya. Es como ¿Quién te mata? ¿Quién te mata si dices quién es? No lo puedo decir, de verdad. Es una amistad de hace muchos años y no la vamos a romper por esto. Y ya no va quedando tanta. No la vamos a romper por esto. Isabel, y de las historias... Isabel, de las historias que has visto en este programa, ¿alguna o varias o muchas darían para una película? Bueno, bastantes. Lo que pasa es que la habilidad, o sea, lo bueno de Ferrer es que yo creo que le asigna, es un tiempo muy bien medido, ¿no? Porque no te llegas a aburrir de ellas. Quizá no para un largometraje, pero para una película de sketches, genial, vamos, que se me ha ocurrido, lo de hacer una película con ese formato, pero guionizándolo yo. Lo que pasa es que, claro, luego ves un programa
y dices, pues eso, ¿no? O sea, que sale el motero vestido de motero, como convencido que a la que le ha tocado la ha seducido, y la otra diciéndole a la cámara que no puede darle más asco a este señor. Y entonces dices, es que ¿cómo lo guionizas esto? Ahí está. Que lo malo de eso es hacer la película y cuando la tengas hecha, en el siguiente programa ver 7 ejemplos seguidos que superan aquello que tú habías imaginado. Totalmente, ¿no? Claro, es lo que ocurriría, pero yo creo que, no sé, a mí me de verdad es que ya, como ya los telediarios ya no se pueden ver, pues yo ya me he entregado. Tengo que decir que también es verdad lo que decíais vosotros antes, ¿no? Hay que también dosificarse. O sea, una semana lo puedes ver un par de veces, máximo. Sí, porque, yo creo además que porque también agota, sí. Y entonces, claro, porque ya te lo sabes, pero... Claro. El tema del cortejo, ¿no? A mí lo que me fascina también es un poco la ceremonia del cortejo. Es como observarlo, de acuerdo que pueden estar más o menos guionizados. A los concursantes muchas veces rastrean redes sociales para coger perfiles interesantes. Todo eso está claro. El atrezo, evidentemente, no somos nuevos en esto y podemos imaginarlo. Pero al final son dos personas desnudas o pretendiendo desnudarse delante de otra. Y me gusta mucho también la brecha generacional, ¿no? De la ceremonia del cortejo entre las personas más jóvenes y las personas más mayores, y esa idea de no renunciar nunca, de no entregar la cuchara que decía el otro día José Antonio Zarzalejos, de no rendirse, ¿no? No, esto es fascinante, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad lo que tú dices de las diferencias del cortejo, pero yo últimamente veo así personas de una cierta edad provectas que oye, que vamos hasta la laringe y más allá, en un momento cuando entra en el fotomatón, que dices, pero bueno, oiga, no solo de las nuevas generaciones, que enseguida, pues claro, a mí lo único que me molesta es esa especie de pasión por la bachata, que es uno de los bailes más espantosos de la historia. Eso ahí no. A mí cuando dicen que bailan bachata, que es el 25% de los que salen les gusta la bachata, ahí no lo veo. Eso, y que digan que un libro, que qué horror, que nunca han leído un libro. Bueno, oye, pues pasando por alto estas dos circunstancias, vamos a quedarnos, imagino que el programa lo hará a partir de este momento con el claim de First Dates, hasta la laringe y más allá, que se lo ha dejado aquí en suerte, y un regalo más de Isabel Coixet. Isabel, muchísimas gracias, muy amable. A vosotros, venga. Gracias, suerte, un beso. Buenas. Chao, adiós. La Ventana en Ser Podcast. Lo que no encontramos aquí en La Ventana es una canción medio indie pop techno y que habla de las cotizaciones y jubilaciones. Bueno, una maravilla. En el día en el que además llevamos desde primerísima hora de la mañana aquí con Javier Ruiz haciendo cuentas en la pizarra de cómo nos puede quedar en función de aquello que puede acabar siendo un incentivo para los que se jubilen o nos jubilemos, más allá de la edad prevista. Y otra vez vuelve a estar en el eje del debate las jubilaciones, si el sistema está en crisis o no, si llegará o nos llegará para cuando los boomers, esto me parece que nosotros estamos un poco interpelados por esa circunstancia, Isaías, Luz, ¿verdad? Cuando lleguemos a la edad de jubilación. Pero claro, hay polémica. E Isaías se pregunta, ¿el problema está en las jubilaciones o el problema está en la precariedad de aquellos trabajos que hoy deberían servir para poder cotizar para la jubilación de mañana? La polémica de Isaías Lafuente. Pues sí, el ministro José Luis Escrivá desgranó ayer en Hora 25 la propuesta sobre pensiones de jubilación que va a llevar al Pacto de Toledo. La intención general, por resumir, es incentivar retrasos, tanto al que quiera retrasar la jubilación como al que, previendo jubilarse anticipadamente, retrase 1 o 2 o 3 meses esa decisión. Para concretar, cada trabajador tendrá que echar mano después de la calculadora para sumar años cotizados y aplicarles los correspondientes coeficientes y ver si sale a cuenta. Hasta
hasta donde llegamos, oye, que no todos somos Javier Ruiz en la cadena SER, pues valoramos la buena voluntad de la propuesta y entendemos el mecanismo para dar respuesta a una pirámide poblacional que se invierte a velocidad de vértigo. Pero claro, con un sistema de pensiones que no depende de lo que cotizamos en el pasado, sino de lo que cotizan otros en el presente, lo que no acabamos de entender es cómo se podrá sostener este sistema con una tasa de paro juvenil que llega al 40% y con un desempleo de larga duración que está concentrado especialmente entre quienes superan ya los 50 años, expulsados del mercado laboral anticipadamente y con muy difícil reenganche. Es muy difícil sostener las pensiones si somos incapaces de crear empleo suficiente, pagado dignamente y capaz de generar cotizaciones suficientes que garanticen la pensión a quienes ya cotizaron en el pasado. Ese reto sí que merecería un pacto y una comisión de seguimiento que no sé por qué nunca acaban de llegar. Porque Luz, ¿a ti también te da la impresión de que estamos oyendo hablar de esto desde nuestra más tierna infancia y sin embargo ya tenemos la jubilación ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, y es evidente, muy gráfico ese embudo del que hablaba Isaías entre lo que se ingresará y desde luego lo que se tendrá que gastar en prestaciones sociales, en seguridad social, ¿no? Sí, porque como comentaba, somos boomers de pleno derecho. Iba a decir de plena necesidad, pero casi también. Somos la generación más numerosa, las cohortes más numerosas de la historia de España, y nos vamos a jubilar pues en el momento en el que las nuevas generaciones, que son las que nos van a tener que pagar las pensiones, porque claro, yo creo que en el imaginario colectivo estás, bueno, yo es que he cotizado, yo he pagado ya, pero claro, nosotros hemos pagado las jubilaciones de las personas que se jubilaron antes que nosotros, y ese es el gran problema. Y por otra parte también está la esquizofrenia diaria de escuchar, por una parte, pues esta desincentivación de la jubilación a la edad legal, a alargar la vida laboral, y por otra, pues la proliferación de prejubilaciones en grandes empresas, la última creo que ha sido el BBVA, y bueno, pues el empleo precario y la dificultad de acceso al trabajo de los jóvenes, con lo cual tenemos un nudo y un fondo de embudo que somos todos nosotros, y por eso las movilizaciones de los pensionistas tienen esa virtud de solidaridad, porque en realidad no se están manifestando por ellos, se están manifestando por nosotros. No, pues estoy totalmente de acuerdo con Luz. O sea, yo creo que este es un problema muy complejo y que no se puede explicar en partes, y sobre todo, lo que es fundamental, no se debe abordar por partes. Y yo creo que la raíz de todo en estos momentos está en el empleo de los que ahora cotizan para pagar las pensiones y de los que van a cotizar en el futuro para pagar las pensiones, y me parece que ahí se está montando una verdadera bomba de relojería que no explica la pirámide de población. Si la pirámide de población sumada a la esperanza de vida, quiero decir, matemáticamente está todo muy claro. El asunto es de dónde viene el petróleo, y el petróleo viene de, primero, empleos, en segundo lugar, empleos que estén bien pagados, y en tercer lugar, cotizaciones que efectivamente permitan pagar esas pensiones, que en España es así como funciona el sistema, ¿no? Claro, aunque muchos pensionistas, lógicamente, arguyendo el derecho que les protege, porque han estado toda la vida cotizando y tienen derecho a cobrar esa pensión, pero seguramente la cuantía de esa pensión supera con creces, con los años de vida que va a tener después de la jubilación, lo que se ha ido cotizando en vida, ¿no? Así que, como no arreglemos esa cotización, desde luego tenemos una verdadera bomba de relojería que no sé si afectará a nuestra generación, pero desde luego a la siguiente de lleno. Claro, es la mala noticia de la estupenda noticia del alargamiento de la vida, lo que hablábamos antes de First Dates. Van personas de 75 años a buscar pareja. Esas personas hace 15 años no estaban. Pues ahora quieren encontrar pareja y quieren vivir dignamente con una pensión digna. Esa es la mala noticia de una buena noticia. Claro. Esos jóvenes cotizantes ya han cambiado el estilo de vida, y así como nuestros padres tuvieron familias numerosas, estos jóvenes o no tienen hijos o se quedan con el hijo único. Y claro, es
que todo esto va a ir cerrando el embudo progresivamente año a año y el problema es muy gordo. Dependerá desde luego del empleo, de la salud de la actividad económica, que ahora mismo y desde hace algo más de un año desde luego no pasa por su mejor momento. Y por cierto, que en estos días de tanta bronca, de tanto vaivén en las restricciones, de tanta incertidumbre también con lo que pasará cuando decaiga, que parece que va a decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo, y nos preguntamos, ¿esto a qué nos aboca? Otra vez a decisiones que tendrán que corroborar los tribunales, los jueces, etcétera, y otra vez estaremos ahí en ese otro embudo. Bueno, siempre nos queda la esperanza de la sensatez de las decisiones personales, de quien dé voluntariamente un paso al frente, como tiene que ver con la historia que les vamos a contar a continuación, de una iniciativa que desde luego nos ha llamado mucho la atención, que nos lleva a Aillora, que es un municipio de la provincia de Granada, en el que viven 12.000 vecinos. Allí la práctica totalidad de los hosteleros, ha decidido, lo ha hecho por iniciativa propia, autocerrar a las 8 de la tarde. No hasta las 10:30 de la noche, como les permite la normativa vigente de la Junta de Andalucía, ¿no? Ellos han dicho a las 8. ¿Por qué? Bueno, dicen que lo hacen por responsabilidad, para evitar el aumento desbocado de contagios que se está registrando en ese municipio tras la Semana Santa. Vamos a saludar a Morgan Avilés, que es el dueño de uno de esos locales, del Café Latino en Aillora. Morgan Avilés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces van ustedes un poquito a contracorriente de lo que se escucha habitualmente en el sector. ¿Qué razones les han llevado a tomar esta medida? Bueno, esto venía básicamente de una reunión que mantuvimos con el jefe de la policía local acerca de una duda que no habían surgido por una modificación que se produjo en el BOE respecto a en qué situación se encontraba en los cierres de la hostelería en aquel municipio que superase los 500 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? La norma era concreta, ¿no? Venía diciendo que nosotros podíamos estar abiertos hasta las 10:30, salvo que de 8 a 10:30 no podíamos vender bebida alcohólica, ¿no? Esto, bueno, pues no fue un condicionante para tomar la decisión, ¿no? Nosotros teníamos claro que íbamos a cerrar a las 8. ¿Qué es lo que queríamos conseguir con eso? Varias cosas. Una era, pues solidarizarnos con la situación por la cual está atravesando el municipio de Aillora. Veníamos de hace menos de 2 semanas una incidencia de 200 y algo por cada 100.000 y estamos casi en este momento rozando los 1.000, ¿no? Luego, pues bueno, queríamos solidarizarnos con el resto de negocios de Aillora, que no son de hostelería, y bueno, básicamente queríamos demostrar que, que la hostelería, a pesar de ser uno de los sectores más afectados por la pandemia, para nosotros primaba más la seguridad que la cantidad. Y bueno, pues entendíamos que al estar cerrado perimetralmente, eso hace que la gente se mueva por el municipio, entendíamos que cerrando a las 8, pues había que reducir al máximo el movimiento de la persona, ¿no? Y bueno, pues a menor movimiento, pues menor contagio. Bueno, pues hay esperanza, ¿no? Isaías, Luz, que sea la iniciativa privada y desde este sector, además tan castigado, tan azotado como la hostelería, el que parta ahí la iniciativa de ellos, me parece asombroso. Ahí no tienen esa disyuntiva falsa de economía y salud. Claro. Oyendo a Morgan, parece que tienen claro que salud es economía. ¿Le han visto las orejas al lobo, Morgan? O sea, ese despegue de la incidencia tan brutal les ha puesto en guardia ya incluso para proteger su negocio, porque claro, personas enfermas, personas afectadas no van a ir. O sea, ¿han visto mucho sufrimiento alrededor ustedes en su familia, en sus entornos? De hecho, muchísimo. De hecho, precisamente en este momento tenemos muchísima gente ingresada en UCI. Es la primera vez desde la pandemia, no hemos tenido tanta gente. Tenemos gente joven, gente mayor, gente que está realmente pasándolo muy, muy, muy mal, ¿no? Y al final, pues eso nos ha llevado al menos, a tomar esta decisión que se asumó la totalidad de los negocios de hostelería del municipio. Y bueno, entendíamos que todo lo que podíamos aportar había que hacerlo, ¿no? Morgan, desde luego, su decisión es de una sensatez y de un sentido común y de una responsabilidad increíbles. Seguramente se puede decir más crudamente a como lo ha dicho usted, pero desde luego no hay peor cliente que el cliente enfermo o que el cliente muerto. O sea que garantizar la seguridad de sus conciudadanos también es garantizar en un futuro la seguridad de su negocio. Pero claro, yo le pregunto, ustedes no son ONG, teniendo en cuenta que esta es una situación provisional, aunque se esté prolongando mucho tiempo, cerrando a las 8, a las 8:30 de la tarde,
¿Les sale a cuenta? ¿Pueden mantener el negocio? Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros veníamos llevamos arrastrando un año de cierre, es decir, nosotros, por ejemplo, hay que ver qué pasará el jueves, en la reunión que mantenga la Junta de Andalucía, porque nosotros estamos en 963 casos, con lo cual estamos casi al límite del cierre otra vez, sería el cuarto, y si computamos todo eso, aunque sea de forma intermitente, llevamos 5 meses cerrados. Obviamente eso supone una pérdida que son irreparables y irrecuperables, ¿no? Pero entendemos que en estos momentos debemos de tomar ciertas medidas, sobre todo para preservar la salud de absolutamente todos. ¿Cree que si el sector hubiera recibido ayudas directas, claras, esa sería la mejor solución? Aunque tuvieran que estar cerrados más tiempo hasta controlar la pandemia. Usted es francés, ¿qué se ha hecho en Francia? Bueno, en Francia obviamente se ha ayudado muchísimo, se ha ayudado muchísimo y se ha ayudado con medidas contundentes económicas a mantener los cierres, pero claro, con ayuda. Aquí lo que no podemos pretender es estar abiertos, mantener la economía a flote y no ayudar a la gente y estar cerrando constantemente. Yo entiendo que la Semana Santa, en la medida que tomaron la Junta de Andalucía, entiendo que es difícil tomar decisiones, hay muchos sectores involucrados, pero claro, al final esto no ha llevado a la cifra de contagio. Creo que han sido de medidas demasiado laxas y al final no ha llevado a esa cifra de contagio. O sea, que ha sido como ir poniendo un parche sobre otro, pero la herida en el fondo iba agrandándose. Y esto era, bueno, a ver si la Navidad, y ponemos un parche y la Semana Santa, y cree que de aquí puede salir, como no se detenga esto y como no tomen ustedes la iniciativa, esto les puede fastidiar de verdad el verano. Claro, es que al final yo lo que no logro entender es de qué nos sirve ganar 5 para luego perder 25. Es decir, relajamos las medidas, pero al final de qué nos sirve. Si estamos al borde de cierre, vamos a perder el doble. Estuvimos en salvar la vida, en Semana Santa no hemos tenido procesiones, pero sí hemos tenido procesiones de gente, porque desgraciadamente la gente ha tomado la Semana Santa como que estábamos de vacaciones, han relajado las medidas, sin distanciamiento de seguridad, sin mascarillas, se han reunido y al final nos vuelven a llevar al borde del abismo. Bueno, pues Morgan Avilés, la voz el dueño de uno de esos locales en Millera, como hemos dicho, en Granada, la voz de la sensatez, del sentido común. No se imagina, Morgan, la cantidad de mensajes que en este momento estamos recibiendo en las redes sociales, yo personalmente, de gente diciendo, bueno, y no se pueden dar cuenta, aquellos que se tienen que dar cuenta, y que estas son las medidas, algo sensatas, razonables, y que tendrían que tomar, y tienen que ser ellos, un sector económico, los que digan, a ver, vamos a pararlo esto, porque si no es que nos hundimos. Bueno, me parece increíble. Morgan Avilés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. A mí me parece que gracias, un saludo. Esa imagen, ¿no?, de ganar 5 para después perder 25 no conduce a nada. Es que bueno, y sobre todo la imagen de unidad de un sector. A mí me ha impresionado que por muy pequeño o por muy limitado que sea el número de establecimientos, estamos hablando de un sector entero, de un pueblo con mucha vida social, que viene el verano, que las tardes duran cada vez más. No es cerrar a las 8, no es lo mismo cerrar ahora que cerrar en diciembre. Y me ha impresionado esta iniciativa tan solidaria y tan unánime. Messing with the flavor, oh, the flavor that you savor. Saving me for last, but you better not eat me at all. Living in a fast food bag, making friends with the ketchup and salt. Oh, people say that I'm crazy for not moving on to better things instead of sitting around trash talking with the onion ring. But it's much too soon to leave this easy life. Pass me the spoon, pass the analytical knife. You're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. The voice, you gotta let me make my choice alone. Bueno, por cierto, Fe de Ratas, que no sé dónde he situado la localidad, desde luego es de la provincia de Granada, pero es Illora, que creo que he llegado a decir Illera incluso, antes de que Isaías me lleve también con toda la justicia del mundo a la UBI. Hay una circunstancia que nos está llamando la atención últimamente. A ver, se han concatenado prácticamente hechos como el que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que tenía 1 millón de seguidores, quiero recordar, o algo así, en Twitter, anunciara, lo hizo el pasado domingo a través de un comunicado, que dejaba esa red, porque quiere hacer buena política
y esta red lo que está haciendo es sobre representar las polémicas y los discursos de odio. Eso por una parte. Después, nuestra compañera periodista Cristina Fallaras, esto ya digo, ha sido en poco más de 24 horas. Escribía Cristina para despedirse: imaginémonos un ring de boxeo, imaginémonos que una o uno de los púgiles decide llevar las manos anudadas a la espalda. No es que se las aten, es que decide llevarlas así. El otro pasa a darle hostias sin piedad. Eso es Twitter, el Twitter que yo llevo años viviendo. Y a todo esto se suman pues casos de James Rhodes, de la influencer Dulceida, de Javier Ambrosi, de la cantante Zara. No sé, ¿qué reflexión os sugiere, Luz, este desencanto entre algunas personalidades ilustres de Twitter? Yo lo entiendo porque es verdad que la exposición es brutal y el combate no es igualitario, no es justo, ni están las cosas en las mismas condiciones. O sea, no es lo mismo entrar en Twitter con tu nombre, tus apellidos, tu dedicación profesional, tu desempeño profesional, tu propuesta profesional y personal respetuosa, aunque sea polémica, aunque sea radical, aunque sea no coincidente con la opinión del resto. Una cosa es tuitear de ese modo y otra cosa es estar, como decía Cristina, con las manos atadas, recibiendo el odio brutal de una horda de tuiteros que muchas veces ni siquiera son personas, son granjas de bots que a las órdenes de un líder van a por ti por llevar la contraria o ir contra el discurso oficial en determinados asuntos políticos, sociales, etcétera. Entonces yo lo entiendo. Yo a veces he sentido esa sensación, pero no lo hago porque me sigue aportando más que me quita. Pero yo creo que hay que tener una fortaleza de ánimo y unas ganas de seguir adelante para permanecer en un ambiente que antes era nutritivo y ahora muchas veces es un estercolero, la verdad. Yo lo respeto. Para entenderlo tendría que conocer el pormenor de cada una de las personas que en un momento dado decide dejar Twitter, ¿no? En el caso de Ana Colau, por ejemplo, pues oye, si tiene 1 millón de seguidores y tiene problemas con 300, pues a lo mejor está siendo injusta con los otros 999.900 y pico, ¿no? Pero en todo caso, por supuesto, lo respeto, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, de manejar las redes como quiera, y desde luego a mí me parece que hay un principio básico, y es que no hemos venido aquí para sufrir. Entonces, cuando uno hace balance y efectivamente ante las inmerecidas patadas, también los halagos son a veces inmerecidos, ¿no? Pero lo recibimos de otra manera. Pero bueno, ante las inmerecidas patadas, uno ve que el grado de sufrimiento ya supera lo que de bueno te dan las redes sociales, pues oye, te vas y punto, no hay ningún tipo de problema. Pero yo, las generalizaciones, ¿no? Esto de que Twitter se esté convirtiendo en un estercolero y tal, yo creo que Twitter es la sociedad, y en la sociedad hay gente excelente y hay gente que es una mierda, y en Twitter también está. Claro, si tú tienes la mala suerte de tener tu perfil, de tener tu perfil rodeado de esa mierda, pues entiendo que en un momento determinado eso sea insoportable, claro. Bueno, lo que pasa es que en la vida real no hay algoritmos, o no nos dejamos guiar por, y yo entiendo gente que se cruza en debates políticos como Cristina Fallaras o Ada Colau. El propio algoritmo también les invita a que lo que le aparezca especialmente sea eso, ¿no? Sea lo que se cuece con cierta grieta. Sí, y nosotros mismos en los medios de comunicación a veces nos hacemos más eco del ruido que de la excelencia, ¿no? Y yo creo que aquí nos hacemos bastante eco de la excelencia de las redes sociales, pero es verdad que el que mete ruido con muy poquito consigue un eco mediático mayor que el que es Séneca. Luz, un beso muy fuerte, muchas gracias. Hasta el martes, compañeros. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.